especialista. Y bueno, vamos a partir con este taller de recuperación. Recuerden que acá pueden aclarar dudas. Este taller lo ideal es que sea compartido con ustedes. Si hay alguna duda, alguna idea que ustedes quieran aportar, bienvenida sea. Pueden sentirse participantes activas del taller, ¿ya? Eso, no quiero quitarle más tiempo a Pablo, así que si Pablo está por ahí, Sí, estoy ya puede listo. partir por honor al tiempo. Eso, bienvenido Pablo, gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias, Ángela, gracias, Paulina, también por la bienvenida y empezar esta clase online, que vendría siendo como la segunda ocasión de hacer esta clase respecto a el primer ciclo que íbamos a desarrollar de clases teóricas o de clases que tenían que ver directamente con el desarrollo de un producto. Se me escucha bien, ¿cierto? Creo. Como para no... ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Entonces, como les decía, esta clase está directamente orientada al desarrollo o a cómo de cierta manera podemos incentivar y de cierta manera tener un objetivo de generación de un producto en base a que ojalá ese producto sea completamente diferente o sea esté alineado a los talleres que se van a ir generando durante este ciclo de talleres que van a estar ustedes involucradas, y que en este caso vamos a trabajar directamente con la creatividad y ciertos aspectos de la economía circular y cómo eso lo vamos a llevar a un concepto ya de un producto. Voy a iniciar la presentación. Acá. La ventana. ¿Se ve? Ahí está cargando. Sí, se ve. ¿Se ve bien, Pablo? Ya, listo. Sí. Entonces, yo soy Pablo Olivera, de profesión diseñador industrial, y por eso es que de esta manera es como me puedo de cierta manera involucrar en el desarrollo de un producto, y que está muy relacionado directamente a lo que en este caso el taller plantea de una generación de un producto en base a elementos de reutilización o de reciclaje. En esta clase se van a hablar tres conceptos que están de alguna manera entrelazados con ellos, que tiene que ver como con la creatividad, el diseñar un producto y cómo esto también lo entrelazamos con la economía circular. En, una de las maneras teóricas en donde, o qué nos dice en este caso la teoría respecto a la generación de un nuevo producto, o cómo podemos llegar de cierta manera a generar o impulsar nuestra creatividad para que se nos ocurran cosas, para crear elementos, y cómo de cierta manera podemos reconocer todos los aspectos que involucra el desarrollar un producto, es a través de un elemento que nos permita reconocernos primero de cómo está nuestra capacidad tal vez de observación de un producto, y cómo también de análisis del usuario y de las actividades que podrían pasar a través de ese producto. Una de las herramientas que más se utiliza, o de las que ya hemos venido explorando en el área de la creatividad, tiene que ver con el design thinking o el pensamiento del diseño. Y esto es en base al reconocimiento de que nuestro cerebro, de cierta manera, tiene dos áreas en donde trabajamos en vinculando esta área, y de cierta manera con ello vamos a trabajar el asunto del proceso creativo o del proceso analítico. Por eso es que muchas veces unas personas se sienten como más creativas para cierta área y otras que están directamente más relacionadas con ciertos aspectos que no están relacionados tanto a la creatividad, pero que finalmente, si trabajamos en conjunto, ambos polos, de cierta manera podrían aparecer nuevos conceptos que podrían a nosotros ayudarnos a generar nuevas ideas. Tenemos por un lado el pensamiento creativo, que está en el lado izquierdo del cerebro, y por otro lado el pensamiento analítico, que está en el lado
el pensamiento analítico en el lado izquierdo y en el pensamiento creativo en el lado derecho. Y con ello, el Design Thinking lo que nos dice es que vamos a estar mezclando ciertos conceptos que tienen que ver con la colaboración, en este caso con el interpretar el trabajo en equipo o las ideas o todo lo que nos van contando las otras personas para generar un equipo, en este caso ojalá multidisciplinario, y saber reconocer o captar todas esas ideas que nos están comentando a través de aspectos de lo lúdico o del juego. En este caso, ¿qué tiene que ver con que lo lúdico es súper importante respecto a la apertura de cómo nosotros estamos enfrentando esas nuevas soluciones o esa nueva idea que queremos desarrollar? Y a partir de eso, ojalá romper esquemas. ¿Y cómo romper esquemas? En este caso tiene que ver directamente con estar en un aspecto súper dinámico respecto a las soluciones que podríamos nosotros capturar. Y ello se conversa, en este caso, las personas y el problema o dónde van a aparecer las ideas con el aspecto de la empatía, que es la base fundamental en este caso para poder entender las problemáticas de lo que nosotros queremos proponer. Si nosotros vamos a desarrollar un producto, por ejemplo, y cada una de ustedes puede estar pensando en algún producto que les gustaría desarrollar, pero ese producto tiene que venir de una base en donde ojalá esté fundamentado en virtud de alguna problemática o de alguna oportunidad que ustedes estén viendo. Pero yo para fundamentar esa problemática, para fundamentar ese problema, tengo que conversar con personas que vayan a ser mis futuros usuarios de ese problema, o de ese producto. Entonces, para poder llegar a obtener información es donde se involucra la empatía, que es en este caso obtener la mayor información o cómo yo me coloco en los pies de la otra persona o en las manos de la otra persona que va a ser mi usuario de ese producto y así decirle como, oiga, ¿cómo usted podría, o qué siente usted si yo le presento este tipo de producto o vamos a desarrollar este tipo de producto? Entonces, a partir de esa conversación, en este caso, de las personas, del razonamiento del problema a través de lo lúdico y de la empatía, vamos a generar nuevas ideas constantemente porque vamos a obtener información directa, en este caso de nuestro usuario o de quien sea a quien le vayamos a mostrar el producto. Entonces, en este aspecto, mucho hemos como que ya el mundo, en este caso, de la creatividad y del desarrollo de nuevas ideas, siempre se está asociando mucho a como la innovación y al innovar y que de repente estas palabras o esta palabra que a veces llega hasta saturar como respecto a que la innovación puede ser un todo o que ya está saturado de innovar, pero que de cierta manera siempre se ha estado innovando. Entonces, no es una palabra que, por ejemplo, quizá ahora se está usando harto y de cierta manera satura, pero innovar toda la vida, el humano desde que piensas generalmente está innovando, o sea, por algo la construcción, por ejemplo, de las pirámides, en su época fue una innovación, se puede plantear de esa época, entonces como en la innovación en sí, todos tenemos la capacidad de innovar y siempre se está innovando, no es una palabra o no es un concepto nuevo, entonces generalmente todo lo que se va a plantear aquí, y lo que les voy a contar también yo, no es algo que sea completamente nuevo, sino que son aspectos que se están relacionando ahora en cómo llevar a cabo el producto de manera más sistemática. Entonces, la innovación, más que allá que una nueva idea, y que de cierta manera también se plantea como que la innovación es cuando ya te hace sonar el bolsillo o se llega a, con mi idea, puedo tener recursos o poder vender, ofrecer mi producto, pero también ya esos aspectos o este paradigma de la venta del producto también son conceptos que a través de la innovación, si bien resultan, o puede ser un resultado, el producto que se vende, el producto que es innovador, el que es el que hace capturar cierto, o el que hace hacer un negocio, pero también existen otras maneras de cómo mi idea o cómo mi innovación va a ser validada de cierta manera, quizás no simplemente con el método de venta, sino que también puede ser como con colaboración, el aspecto del trueque o el de cómo establecemos ciertas relaciones con otras empresas, etcétera, en donde así, de cierta manera, también podemos validar nuestra idea. Una de las maneras que la plantea como la teoría en sí es hacer sonar la caja registradora, pero existen también otras maneras en donde mi idea se valida respecto al usuario cliente. Entonces, en el desarrollo de la innovación o de la idea, la creatividad es el punto de partida respecto a cómo nosotros vamos a abordar el concepto, en fin, del crear un nuevo producto.
Eh, de cierta manera también siento que la creatividad para muchos es como finalmente me siento creativo o he sido en algún momento creativo o estoy en este momento siendo o abordando ciertos aspectos de la creatividad y mucho de ello ronda en que finalmente cómo encapsulamos este concepto también de la creatividad. ¿Es algo nuevo? ¿Es algo que está muy relacionado a la innovación o a las ideas? ¿Cómo vamos encapsulando estos conceptos para después designar a qué realmente categoría tiene cada uno de ellos? Y también, la creatividad es algo que todos, absolutamente todos tenemos y que muchos defienden a que mientras más pequeños seamos o desde más niños es cuando más creatividad se tiene. Y de cierta manera eso tiene que también como una lógica de que los niños, o mientras más pequeños es como que menos restringido se está con la idea y con el desarrollo finalmente sensorial cognitivo de nuestra mente y nuestros actos. Entonces siempre las soluciones están presentes en virtud de lo que está más próximo. Entonces, en este caso, todos nacemos creativos. Nada es como una cosa de que se vaya desarrollando esa creatividad y que nadie haya nacido con esta capacidad de la creatividad, sino de que es el hacer cosas y de cierta manera cómo solucionamos esas cosas a partir de una exploración de ideas y también de cómo nuestros estímulos se van asociando a lo que nosotros queremos hacer. Y es una capacidad súper importante la creatividad en donde ojalá estos esquemas que generalmente en la educación básica y media, muchas veces nos han instalado estos esquemas que de cierta manera nos van bloqueando o van filtrando y colocándonos límites. Mucho se ha dado también, por lo menos acá en generaciones anteriores, de la educación desde los primeros conceptos de educación de la escolaridad, en donde es como la estructura a seguir para aprender, siendo que si se rompe un poco ese esquema de esa estructura a seguir para educarse, es como que ya eres tratado como una persona que tal vez necesita atención especial, siendo que tal vez esos sean los motivos de en donde más se desarrolla el aspecto de la creatividad, porque estás rompiendo un esquema o estás rompiendo ciertos aspectos que no están cumpliendo con la regla o con la norma establecida, siendo que tal vez hay otras maneras para, en este caso, poder educarse o poder establecer ese nexo con con el conocimiento. Entonces, el juego, en este caso como concepto de llevarlo a cabo como a través de lo lúdico, del compartir, del conversar, es una de las maneras como podemos impulsar la creatividad. Y de esa manera, nuestra capacidad de desarrollo rompe esquemas y es como casi tener un océano de opciones para desarrollar lo que nosotros queramos. De cierta manera, trabajarlo desde las perspectivas de que no hay límite o no hay como ideas malas o ideas que sean bloqueadas respecto a situaciones que no se puedan llevar a cabo. Entonces, hay varios aspectos de cómo podemos nosotros definir la creatividad, pero finalmente cada uno como persona, yo creo que puede sentir cómo uno va a desarrollar ese aspecto de la creatividad. Cada uno tiene diferentes estímulos, por ejemplo, uno puede tener estímulos mucho más enfocados hacia la ciencia, otros más hacia la literatura, otros a la manualidad o a trabajar con las manos. Entonces, hay diferentes maneras de trabajar ese aspecto de la creatividad que finalmente, frente a una meta que uno tenga, el desarrollar una idea o el desarrollar un proyecto, es donde ese estímulo uno va a sentir de que lo va a tener que superar a través de las habilidades que uno maneje. Para llegar a esa meta, que finalmente es donde me estoy enfrentando a un problema o una oportunidad de decir cómo yo este problema lo soluciono. Entonces, desde esa perspectiva, si yo, no sé, siendo físico, tengo ciertas herramientas de la física, por ejemplo, puedo trabajar ese problema y desarrollarlo o plantear una solución desde mi perspectiva. Y desde esa perspectiva voy a ser creativo. Si yo tengo habilidades manuales o puedo trabajar con las manualidades o, no sé, crear cosas, entonces también, desde esa manera, un problema yo lo podría resolver creativamente. Pero finalmente cada uno tiene su estímulo, cada uno tiene sus intereses de cómo resolver
los aspectos. Y eso es lo que hace interesante y atractivo el trabajar ideas en base a cómo reconocerse uno mismo respecto a cómo lo podemos desarrollar esas ideas en base a las capacidades y a los estímulos que cada uno tiene. Ahora me gustaría pedirles, como para iniciar un proceso de creatividad y también de solución de problemas, que hay un juego en donde, o una actividad, en donde me gustaría que cada uno de ustedes, las que están presentes, tomen una hoja y un lápiz. Y de esa manera dibujen estos 9 puntos en esa hoja. Aquí vamos a ir colocando en el chat, y si me... Uy, a ver si es que están todos con el chat, que me pudieran decir como sí, estoy ok, o para saber si es que están, si tienen esa herramienta a mano. A ver. La mano. ¿Tienen la aquí en el chat? ¿Les puedo escribir? Un momento, estoy buscando. Ya. Les voy a dar un momento entonces para que busquen una hoja, un lápiz y puedan dibujar esos 9 puntos. Puede ser una servilleta, puede ser cualquier elemento donde ustedes puedan rayar y generar esta dinámica de tener 9 puntos y ojalá un lápiz que funcione bien. Ya. Ahí Ana María escribió que ya está ok. ¿Sí? ¿Lorena también? Ya. Entonces, la dinámica es la siguiente. En base a estos 9 puntos, que van a estar X distantes uno del otro, y con su lápiz en mano, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Unir estos 9 puntos en base a 4 líneas rectas, que no tienen que pasar las líneas por todos los puntos. La idea es que todos los puntos queden unidas por líneas rectas, y en este caso solamente 4 líneas. ¿Ya? ¿Están ok? Entonces, vamos a tener un tiempo de 30 segundos para desarrollar esa actividad. Ahí la idea es que sin levantar el lápiz, unir estos 9 puntos y con 4 líneas rectas. Ah, eso es distinto, cambiaste las reglas del juego, Sí, Pablo. sin levantar el lápiz. Sin levantar el lápiz. Sí, Ya va a haber que hacer de nuevo ya. Sí. Sin levantar el lápiz, unir estos 4 puntos en 30 segundos. Quedan 5. Ya, listo. Como soluciones tal vez puedan haber muchas. Aquí les voy a mostrar una, que es una de las que podría ser una solución respecto a que con 4 líneas podemos unir 4 puntos, saliéndose un poco del bloque del cuadrado en sí. Pero tal vez muchos de ustedes también van a tener otras soluciones en donde, ¿qué pasa con esto? Hay un problema que se los presenté, o un desafío, que fue como unir 9 puntos con 4 líneas sin levantar un lápiz. Tal vez algunas llegaron a un desarrollo que también es válido, pero también puede ser este. Entonces, ante diferentes situaciones, desafíos, problemas, oportunidades, siempre van a haber diferentes opciones de llegar al objetivo. En este caso, el objetivo era el unir los 9 puntos con líneas, pero que pueden haber, ojalá después, no sé, le pudieran tomar una foto a lo que resolvieron, si lo pudieron resolver, cosa de que pueden haber diferentes aspectos en donde cada uno o cada una va a ver cómo resolvió esa situación. Cuando hicimos el taller presencial, por ejemplo, habían diferentes maneras de hacerlo. Entonces ahí fuimos comparando cada uno de los resultados para cómo está, de cierta manera, cada persona
presentándose ante este objetivo el desarrollo de este desafío. Acá hay algo que, miren, esto es como, ojalá si pudieran activar el micrófono, quien quisiera comentar algo sobre esta imagen. Por ejemplo, 3 opiniones. ¿Qué es lo que observan en esta imagen? Lluvia, que está lloviendo. Ya, sí, que está lloviendo. ¿Dónde es? O podríamos decir que es, no sé, un pueblo, es Tehuaco, es una ciudad. ¿Qué hay? Una ciudad. ¿Ya? ¿Qué está pasando en esta imagen? Un día de San Valentín. Un día de San Valentín. Puede ser, sí. Donde se ven las flores, ¿cierto? Podría ser tal vez un día de San Valentín, un efecto de sorpresa para alguien. ¿Qué más podría ser acá? ¿Qué se observa? ¿Me escuchan o no? A ver, ahí se escucha alguien. Te escuchamos, Karina. Entregar un regalo a alguien. Lo estoy escondido atrás para que no se mojen las flores. ¿Un regalo? Las flores, que no se mojen, estoy esperando a alguien. Un regalo para alguien, dice, por Un ejemplo. regalo para alguien. Ya, ok. Ya, sí, con las flores. Para que no se mojen. Y que no se mojen. Las flores, pues, las tiene atrás escondidas para que no se mojen. Va protegiendo las flores para que no se mojen. Ah, ok, ya. Mira, lo escucho como súper lejos. Pero sí, también puede tener razón. O sea, súper importante. Mire, usted, por ejemplo, está mencionando que puede ser un regalo para alguien. Otra participante dijo que podría ser un regalo o algo, una sorpresa para San Valentín. Dijeron que era un día de lluvia. O sea, estamos observando diferentes aspectos de una imagen. Nadie tiene información de esta imagen. Es una foto que la puse respecto a que hay varios escenarios o varios momentos que están pasando en esta foto. Y ojo ahora con esta imagen. ¿Qué podría ser? A ver, comenten. ¿Se escucha? Sí. Gente que está sentada en la mesa conversando de algo importante. Ya, en el lado izquierdo hay personas que están sentadas. Sí. Ya. ¿Qué más se puede ver? ¿Alguien que más quiera participar? ¿Qué más observa? Una pareja. Ok. La pareja que va caminando. Sí. ¿Qué más? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Están bailando? ¿Qué más se puede ver? Hay un color en la imagen, también hay un contexto, hay objetos, van caminando por ciertas zonas. ¿Qué más me pueden contar? Se ve como si le fuera a dar una palmada, pero a lo mejor está alzando el brazo para abrazarlo. Puede ser una opción. O a lo mejor hay diferentes opciones también. Puede que justo tomaron la foto y la chica iba a abrazar a la persona. ¿Alguien tiene otra opción? Claro. Una foto antigua. Una foto Por antigua. el color de la foto. Bueno, sí, puede ser. Donde está en blanco y negro, da la sensación, la anterior era en color, entonces no parecía foto antigua. Esta parece tal vez foto antigua. ¿Qué otra percepción de observación dan? ¿O qué perciben? ¿Qué análisis pueden tener de esta imagen? Una más. Una tarde en un café recreativo, en un paseo ahumado, una cosa así. Ah, ya, ya, puede ser, Ana María, en un centro, como en el centro de la ciudad, algo así, ¿cierto? Sí, como en un centro, claro. Miren, cada uno en este caso de las imágenes que mostré, hay diferentes opiniones. Entonces, a partir de eso es cuando nosotros nos vamos haciendo preguntas y nos vamos cuestionando
ante estas situaciones que podrían ser, ¿qué está haciendo la persona? En este caso, nos dedicamos a observar la persona y también su contexto, que era lo importante, o lo que yo les decía, como observemos todo el ámbito de la fotografía. ¿Qué es lo que está pasando también? ¿Qué actividades o qué actos es lo que están desarrollando? Para describirles después como, oiga, ¿sabe qué? Parece que es San Valentín o están protegiendo las flores. O en el otro contexto van a abrazar a la persona o un gesto así como de casi mandarle no sé, un agarrón a la persona así como de cariño, veamos. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cada una de ustedes fue viendo aspectos que, por ejemplo, en base a lo que estaban observando, lo que van percibiendo es muy diferente tal vez a la compañera que pueden tener aquí al lado, que es, no sé, si alguien identificó o le prestó valor a que podía ser una foto antigua por el color blanco y negro, tal vez otra persona o una participante dijo, están teniendo una conversación relevante en un café, una conversación importante, en este caso las personas que están a la izquierda. Entonces, nosotros nos enfocamos principalmente, o nos estamos enfocando en aspectos que nos llaman la atención, ¿cierto? Porque, por ejemplo, a mí me podría llamar la atención el bus de atrás, o el pavimento, no sé, pues, ¿saben qué? Son baldosas que están súper bien puestas, así como súper liso, y se ve hermoso, se ve bonito. Y tal vez no me fijé en las personas que están atrás conversando. Entonces, cada uno vamos a tener diferentes preguntas o cuestiones ante estos escenarios que se nos van presentando o ante lo que nosotros vamos a estar observando. Y ese es un aspecto súper clave en el desarrollo de un producto o de una idea, que es la observación respecto a lo que nosotros vamos a percibir como información. Entonces ahí esa información que vamos a estar recogiendo en base a lo que vamos a estar observando, cómo nosotros la procesamos y almacenamos esos datos para generar un marco de diferencia, ¿ya? Y con ello vamos a tener información que nos va a ayudar para luego desarrollar en base a como información relevante nuestros productos que queramos desarrollar. Y por eso es que en un principio les decía que una de las maneras de crear un producto y de incentivar como la creatividad y el desarrollo de nuestra idea es en base al design thinking, que es donde vamos a centrarnos de cierta manera a desarrollar la capacidad de teoría para generar un producto nuevo. El design thinking o pensamiento del diseño está sustentado en 5 pasos principales y que cada uno de estos pasos son iterativos. O sea, no es que sea una regla de yo paso de este a este y no poder volver atrás o no poder saltarme uno. Tal vez siempre están conversando todos estos pasos y en virtud de la información que nosotros vayamos recopilando es cuando vamos a ir avanzando o tal vez retrocediendo para avanzar 2 pasos más. Los 5 pasos son: el primero, empatizar; el segundo, definir; el tercero, idear; el cuarto, prototipar; y el 5, el testear o validar. En el primer paso, que es el de empatizar, es donde es lo que les conversé en un inicio de la charla, que es entender a nuestro usuario en base a ese contexto. O sea, por ejemplo, en base a lo que nosotros observamos de la fotografía, que había una persona sentada en un café, había una persona con un ramo de flores que estaba con el ramo de flores detrás, bajo la lluvia, son cosas que fuimos observando. Y eso, de cierta manera, si nosotros, por ejemplo, nos acercamos a conversar con la persona que está con las flores, es porque la observamos y vamos a tal vez hacerles preguntas respecto a lo que está pasando. Entonces vamos a estar empatizando con ella para obtener información. ¿Dónde ocurre la inspiración? Por las circunstancias, los problemas o oportunidades que motivan a la búsqueda de una solución. Si vamos a trabajar un producto nuevo, lo importante es recopilar información de quién va a usar mi producto. Y para recopilar esa información es importante tener esta mirada empática de observar, mirar, escuchar a quienes van a usar este producto, ¿ya? La segunda, luego de que hemos conversado, hemos recopilado información de nuestro usuario o nuestro cliente que va a usar nuestro producto, empezamos nosotros con esa información a definir qué directrices va a tomar esta solución. Y en virtud de ello, enmarcar, de cierta manera, el problema o la oportunidad que está resolviendo nuestra idea. Entonces, el reto es que
es enmarcar este reto del que vamos a tratar, con la solución que nosotros estamos pensando, ¿ya? Es súper importante en este aspecto el tener claro como diferentes áreas de, por ejemplo, o es un problema, es una necesidad, es una oportunidad, como que hay que estar definiendo. Entonces, siempre existe este cuestionamiento como de la necesidad versus el problema. En el área del diseño siempre se conversa desde la perspectiva de que no hay necesidad sin problema ni problema sin necesidad. Pero ahí es donde nace nuestra oportunidad de crear, de generar una idea, de generar un diseño. Por lo tanto, si estamos trabajando en base, o nosotros observamos un problema, el problema en sí se presenta de manera negativa, cosa de que se lea como problema en sí. Entonces, los problemas pueden ser la carencia de algo, puede ser como, no tengo iluminación, ¿ya? En este caso, me falta luz, ¿cierto? Entonces, ahí está el problema. La deficiencia, que podría ser como, la luz es de mala calidad. Tengo luz, pero no es coherente. Entonces, hay una deficiencia, por ejemplo, en la calidad de la luz. La insuficiencia, que por ejemplo, hay ciertos aspectos de la sala que están iluminados, pero que no está completo. Yo necesito una iluminación completa. Entonces, es una insuficiencia lumínica. Pues tal vez está la iluminación centrada solamente en una esquina y yo necesito en toda la sala. Entonces, hay un problema. Existe la luz, pero no está coherentemente relacionada al espacio. Y la oportunidad podría ser de que tal vez estamos gastando mucha luz, como luz artificial, podríamos tal vez tener más ventanas y tener luz natural. Entonces ahí es donde está la oportunidad de generar algo nuevo. Entonces, los problemas se van detectando de manera negativa y la oportunidad es cuando, si vemos de que están como las o como todo esto negativo de cierta manera está solucionado y vemos de que hay una oportunidad de desarrollar algo nuevo respecto a solucionar todos esos problemas, es donde entra un aspecto de la oportunidad. Y en virtud de eso, cuando ya nosotros hubiéramos ya reconocido el problema o la oportunidad a desarrollar, es donde pasamos a la tercera fase, que es la creatividad, o el generar ya nuevas ideas. Generalmente, todos tenemos ideas desde un principio, como que veo algo y se me ocurre una idea. Pero nos saltamos el paso de los dos pasos anteriores, que es como, oye, ¿esta idea me va a servir solamente a mí? ¿O va a tener, o le va a hacer sentido a otras personas que mi idea no sé, o se la regalo, o se la voy a vender, o vamos a hacer un trueque, etc. Que es donde ahí nace el concepto de la innovación, ¿cierto? Que les decía. Entonces, recién en el paso 3 es cuando nos centramos a generar nuestra idea, o concretar nuestra idea, que es en este caso el comienzo del proceso del diseño y generación de múltiples ideas para entregar los recursos para hacer en este caso lo que podría ser la solución o el prototipo que se lo llama. Y entonces aquí es donde, en base a generar nuestra idea, es donde estamos ya acercándonos a la solución del problema. Y ahí es donde estamos ya, recopilamos la información, ¿cierto?, de las personas que ya conversamos con ellas, por ejemplo, respecto a la idea que tengo. Entonces ahí es donde vamos generando también, podría ser un equipo en donde le puedo ir entregando como los resultados de mi idea y irse los mostrando, así como, oye, mira, ¿te gusta esto? ¿O les cambiaría esto? Entonces ahí es una participación también dinámica de todas las personas que podrían estar apoyando mi idea. Y con ello, generalmente, para estar concretando la idea, es donde usamos el dibujo. Puede ser los bocetos, el sketch, dibujos que nos vayan acercando a la solución. Si bien esto suena bastante como el concepto de diseño de trabajo, así como que en qué momento voy a dibujar mi idea, pero que si bien lo podemos desarrollar o le pedimos a alguien que vaya interpretando nuestra idea y lo vaya dibujando, es donde también nosotros vamos a tener una claridad respecto a la solución formal de esa idea, como cómo podría ser la forma, cómo podría ser el grosor, cómo podría ser el color, cómo podría ser la textura, dónde lo agarro o cómo me lo coloco, etc. Son todos esos ítems o ideas que finalmente a través del dibujo podría ser una solución respecto a cómo nos vamos acercando a nuestro producto o nuestra propuesta.
¿ya? Que luego del desarrollo de esta idea en base al dibujo, vamos acercándonos a la solución que podría ser el prototipo, o la maqueta del producto, en donde el prototipo es el primer producto, o el primer modelo que vamos a generar de mi idea que tengo en la cabeza, o de la que ya elaboré en cierto aspecto. Entonces, con el prototipo, nosotros vamos a generar ese elemento que ya puedo tal vez tocarlo, en donde no es necesariamente tener un producto 100% elaborado, sino de que una maqueta, un acercamiento del producto final a escala, tal vez, o una figura que represente lo que yo quiero hacer. Existe el concepto también como de prototipado rápido, en donde con solamente los elementos que tengo a mi alrededor yo podría generar un producto que pueda ser, o que si yo se lo muestro a una persona, se lo vaya a imaginar. Entonces son todos esos elementos los que me van a ayudar a tener claridad respecto a cómo yo me voy acercando a la solución de esa idea que tengo en mente, ¿ya? Aquí hay algunas imágenes, por ejemplo, de prototipos que, por ejemplo, ahí si yo quiero desarrollar un juguete, coloquémonos con el desarrollo de una pistola o de un elemento que vayan a tomar los niños, no sé, entonces prototipado ahí sirve bastante, prototipado que es con inyección y modelo 3D. Abajo está, por ejemplo, un carrito de venta de frutas que está hecho a escala. Al lado derecho de la presentación, un portabotella que puede servir de packaging. Allá en Trehuaco, muchos, en la jornada anterior, muchos me hablaron del vino de Trehuaco, entonces también podría ser cómo diferenciamos el vino de allá, por ejemplo, a través de un packaging. Entonces hay que prototipar ese packaging, ¿no? hay que prototipar esa idea de cómo yo protejo la botella y la traslado a otro país o a otra ciudad. Entonces, ese elemento, el de generar esa idea, es la que vamos a tener que estar trabajando paso a paso, a través del prototipo o a través de las maquetas. Y para finalmente, el paso 5 vendría siendo el donde yo valido mi propuesta. La muestro a las personas, se la muestro a un grupo de personas, o se la muestro, no sé, a quien se la quiera vender, cosa de que esto pase a un modelo de testeo. Y allí es donde se va a establecer la ruta hacia el modelo de venta, o el modelo comercial, o el modelo de cómo yo hago sustentable mi producto durante el tiempo para que no quede solamente en una linda idea, sino de que ojalá esto yo lo pueda seguir desarrollando y en virtud de eso también generar tal vez una línea de producto o nuevas categorías de ideas. Entonces, aquí lo importante es tener la retroalimentación de mi usuario, que podría ser, en este caso, por ejemplo, si nos vamos a la idea del packaging para las botellas de vino de Trehuaco, es como, ¿quién va a usar ese packaging? ¿Los turistas? ¿O voy al aeropuerto y se lo muestro a personas que tal vez tienen que viajar, les cae en la maleta, se lo pueden llevar en la mano, en un bolso, en la mochila, etc. Entonces ahí, con ese modelo, vamos a ir testeando, que va a ser una prueba de decir como, miren, tengo este producto, ¿qué le parece? ¿Lo puede tomar bien? ¿Los colores? ¿La textura? Etc. Todos esos elementos son lo importante al momento de evaluar una idea. Cosa de que, en base a entrevistas, por ejemplo, a focus group, que son cuando, los focus groups son cuando personas o diferentes usuarios se pueden integrar y nos van dando retroalimentación de nuestra idea, en base a que nosotros como creadores vamos obteniendo cierto ítem de mejora para la propuesta. La entrevista es simplemente generar una entrevista en base al usuario que yo vaya a tener como objetivo para que me dé opiniones de mi producto. Test de usuarios, test cuantitativo, etc. Como que hay diferentes, o sea, estas son algunas herramientas que nos permitirían a nosotros testear el producto y tener información. La idea es que no nos quedemos con el producto en sí como solamente terminé el prototipo y ahora lo empiezo a fabricar, sino de que terminé el prototipo y ahora necesito información de qué tal está este prototipo, como cumple o no cumple con lo que mi cliente o mi usuario quiera percibir. Entonces, en base a esos cinco pasos, ya que son del proceso de design thinking o del pensamiento de diseño, vamos a poder establecer un orden cronológico para poder desarrollar nuestra idea y concretarla en aspectos que van a ser en un orden
coherente para llegar a un caso, ojalá de éxito, de la propuesta que tengamos presente o que tengamos en mente resolver. Consejos que para los que quieran desarrollar esta idea, para los que quieran desarrollar su idea que tienen en mente, es siempre generar o tener una amplia curiosidad respecto a soluciones, respecto a cómo puedo abordar o cómo puedo rescatar información, respecto, no sé, pues, los materiales. Por ejemplo, ahora ustedes van a trabajar con plástico reciclado, van a montar la planta del proceso de estos plásticos que les van a dar una nueva vida. Entonces, en base a eso, es como nos vamos a trabajar con los materiales tradicionales, tal vez, como nos vamos a trabajar con los materiales que generalmente se trabaja como la artesanía o las manualidades, sino que va a haber un proceso previo para desarrollar un producto. Entonces, esa curiosidad es súper importante respecto a qué opciones me da el material para desarrollar un nuevo producto. Habilidades para emplear el conocimiento, en este caso táctico, por ejemplo, el desarrollar la sensibilidad táctica de los materiales. No sé, por ejemplo, acá tengo una lana, un rollo de lana que es natural, y aquí es muy diferente tocar este material, por ejemplo, natural, a una lana sintética. Entonces, como esa capacidad de tal vez táctica, de tener una sensibilidad de los materiales, de los colores, de las transparencias, tal vez, todos esos elementos que nos van a permitir desarrollar una percepción consciente y súper estimulante para generar nuevas ideas o ir aportando siempre a lo que tenemos en mente. La pericia siempre para estar inventando nuevamente cosas, en virtud de solucionar ese problema que teníamos o que estábamos pensando en un principio para nuestra idea de desarrollar un producto. Entonces, aquí, en virtud del trabajo, de lo que vimos respecto a la teoría del desarrollar un nuevo producto en base a los 5 pasos, que son del design thinking, ¿ya? O el pensamiento de diseño, ustedes también van a estar centradas en un concepto bien interesante, que es el de la economía circular y cómo vinculamos nuestras ideas o nuestra creatividad al desarrollo más consciente ahora respecto a los materiales y al hacernos cargo también de ese producto que sea ojalá responsable tanto con mi contexto, con mi sistema productivo y con quién lo va a usar. Entonces, en base a eso, de la economía circular, es donde les presento también acá de manera, bueno, tal vez bastante sintética, pero clara respecto a cómo vamos a desarrollar nuestro concepto de desarrollo de un producto mucho más consciente. Generalmente, un producto está desarrollado base, o lo que ha pasado hasta ahora, la mayoría de los productos que tal vez tenemos en nuestro hogar o los que están en nuestro contexto están desarrollados en base a esta economía lineal, que es la de extraer materia prima, hacer el producto, lo compramos y después si cumplió su vida útil o si se deterioró, se desecha. Y ahí al vertedero. Entonces, nos olvidamos como de ese aspecto del producto que de cierta manera, cómo le damos una vida útil, una segunda oportunidad, antes de pensarlo en que va a ser basura, finalmente, o que va a llegar al vertedero. Pasando al concepto, desde la economía lineal a la economía circular, es donde esto se piensa como un ciclo, en donde extraemos la materia prima, producimos o hacemos el producto, lo consumimos, pero luego, si este producto falla, vemos la manera de cómo volver a integrarlo a este ciclo de desarrollo de un producto para que se integre nuevamente a la vida útil o se integre bajo un concepto de que no vaya a llegar simplemente al vertedero, sino de que va a estar tal vez funcionando ese material, funcionando ese producto bajo segundas oportunidades o terceras oportunidades. Entonces, la economía circular versus la economía lineal, que es la de extraer y tirar. Si es que falla el producto, acá la economía circular es extraer y ojalá siempre tener un ciclo constante de uso tanto de su material como de su producto, como de la solución o
del caso como del uso que tenga este producto, ¿ya? Entonces, es un nuevo modelo que se presenta de producción y de consumo que en este caso va garantizando el crecimiento sostenible en el tiempo del producto respecto a la optimización de los recursos, la reducción del consumo de materias primas y el aprovechamiento en este caso de los residuos. O sea, si lo vamos a tirar, tal vez el producto nos va a hablar de que es un producto consciente con todos sus elementos y que puede ser reutilizado para generar nuevos productos. Entonces, el principio, no sé, hace la década pasada, se hablaba mucho del concepto de las 3R, que era reducir, reutilizar y reciclar, pero que ahora con el concepto de la economía circular, seguimos con la R, pero ya ahora se agregaron más R, y que tiene que ver con el concepto de las 7R, que es desde el reducir, disculpen, reutilizar, reparar, renovar, reciclar, recuperar o rediseñar ese producto. Y aquí es donde finalmente, en base a este ciclo, que también se presenta como un ciclo circular, podemos tener diferentes descripciones de cada uno de ellos. Puede ser que se parezcan mucho entre sí, pero que si los vemos así como en base a un ojo clínico, por ejemplo, del desarrollo de un producto, vamos a encontrar leves diferencias entre, por ejemplo, el rediseñar y el reparar. El rediseñar tiene que ver mucho con que si tengo un vaso, por ejemplo, como este, que es de vidrio, y en algún momento este vaso, no sé, se me quiebra, ¿qué hago con esto? Lo tiro, o lo tiro a la basura, o lo llevo a un punto limpio, y este punto limpio se va a hacer cargo tal vez de ya no rediseñar el producto, sino de tal vez reciclar, que es el concepto que estaría aquí presente en este vaso. Pero también podría ser el concepto de recuperar esa materia prima para transformarla tal vez en otro elemento de vidrio, o que va a funcionar, por ejemplo, acá tengo otro concepto, que es un posavasos, que es completamente de vidrio, que está hecho con elementos de vidrio que se han quebrado, y que aquí entra como más concepto de manualidad, pero que tal vez también puede funcionar como un elemento súper atractivo de reutilización de un producto que no llegó a un basurero, sino de que llegó acá, como estar aquí prestando una función en base a que se le hizo una intervención al vidrio quebrado y está funcionando nuevamente, o está de nuevo cumpliendo una labor. Entonces, todos esos elementos o todas estas descripciones de conceptos son las que van a estar siempre presentes en este concepto del ecodiseño y de la economía circular. Aquí les dejo dos links que son de casos que están presentes. El primero, que es el Swallow Shoes, es una empresa norteamericana que hace calzado en base a lo que ustedes también les van a estar bastante involucradas, que tiene que ver con el asunto del reciclaje de plástico. Entonces, les dejo ahí el link para que puedan ingresar a esa página. Acá yo tengo otro elemento que es súper atractivo, que son un calzado, por ejemplo, que en este caso son chalas, que también están desarrolladas en base a puros elementos reciclados. Entonces, por ejemplo, este calzado es absolutamente consciente como con el concepto de la economía circular. Se ve como un calzado súper tradicional, si lo ve uno, pero al momento de tocarlo, por ejemplo, también no se va a sentir un producto reciclado, pero la descripción del producto sí nos indica de que está hecho con, no sé, con hebras que están trabajadas o que son de algodón, que están teñidas de manera natural. La suela es completamente hecha en plástico reciclado, cosa de que también es obviamente consciente con la reutilización de este material, del plástico, prestando ahora una nueva función que vendría siendo el producto en sí de un calzado que hasta ahora no falla, o sea, y se ve similar o muy parecido a cualquier calzado que uno podría comprar en cualquier lugar. Entonces, es posible desarrollar productos que nosotros estamos acostumbrados a consumir, pero en base a un nuevo concepto que tiene que ver con el trabajo mucho más riguroso respecto a los materiales que están detrás de este producto. Y la otra página, que es ralonso.com,
es de un caso de un diseñador nacional que ha desarrollado diferentes productos también en base a materias primas recicladas y mucho también en la reutilización del plástico, y ha generado diferentes, por ejemplo, mobiliario urbano en base a la reutilización del plástico, y cómo esa reutilización la podemos ahora instalar en otro aspecto, que es como el generar basureros, por ejemplo, para la ciudad, bancas, mesas, etc. Con conceptos que están relacionados mucho al uso del coherente también del material. O sea, no es que, por favor, tampoco no odiemos el plástico, porque el plástico en sí es un material súper atractivo si lo sabemos utilizar de la manera correcta. Entonces, cada material tiene sus bondades y sus defectos. Y en este caso, en sí, solamente lo que pasa con el plástico es que no lo hemos sabido tratar. Y por eso es que, por ejemplo, la imagen que está ahí es donde se ve puro plástico como de un solo uso, en donde después eso ya no sirve supuestamente para nada más, pero que si le damos una vuelta al plástico en sí, esa botella puede tener vida útil infinita si lo replanteamos como concepto de reutilización de ese material. Bueno, aquí es donde había luego una actividad que queríamos desarrollar, pero no sé si ahora nos va a dar el tiempo o lo vamos a poder desarrollar de manera online. ¿Qué me dicen ahí los organizadores? Toma mucho tiempo, ¿no? Sí, son como 20 minutos idealmente, y la idea era como trabajarlo en equipo, entonces tal vez lo podríamos dejar cuando, no sé. Sí, porque online va a ser un poquito más difícil trabajarlo en equipo. No sé qué dicen las usuarias. O quizás podría quedar como tarea también. Como tarea, tal vez podría quedar como tarea. Buena idea, Ángela. Sí. Mira, lo importante acá de esta actividad es que es como cómo desarrollar una idea en base a su contexto, o dónde están ustedes instaladas en este momento. Trehuaco en sí es un punto, aquí lo coloco en el mapa, es un punto que tal vez no nos es muy cercano respecto al momento de visitarlo, ¿no? Tal vez no es una ciudad de paso, así como cuando uno va, no sé, vaya a Santiago, vaya a otra ciudad, sino de que es un punto en la región en donde está súper concentrado al flujo de un río, por ejemplo, ubicado, está cerquita del mar, tiene una geografía súper interesante en su contexto alrededor. Entonces en sí Trehuaco nos tiene mucho que contar a nosotros tal vez, que por ejemplo yo soy de Concepción y he ido, no sé, 2 o 3 veces a Trehuaco, y aún así es como que siento que tal vez me falta información respecto a cómo es Trehuaco, qué me puede ofrecer Trehuaco. Y lo interesante de esto es que ustedes van a trabajar allá, van a hacer un producto en ese punto donde dice Trehuaco. Entonces, ¿cómo nosotros, la idea que ustedes tienen, puede tener cierta identidad del contexto donde está ubicado? Para la clase anterior, por ejemplo, llevé este ejemplo, que lo que ven acá es un carbón, es carbón de lota. Y este es un bloque de carbón de lota que fue extraído de debajo del mar. Entonces, por ejemplo, este bloque de carbón tiene tanta historia que contarme si yo genero un producto en base a... Espérame, que aquí me salió un... Ahí sí. Ahí sí. Este producto en sí, cualquiera lo puede ver y puede decir, es una piedra o es cualquier elemento que si lo veo tirado, por ejemplo, en la calle, tal vez no tenga tanto sentido, pero que si ya, por ejemplo, le coloco solamente una etiqueta, o le coloco, o cuento una historia a través de esto, que fue extraído de debajo del mar, y que es una de las pocas zonas donde se puede extraer carbón de debajo del mar, y que tiene esta textura y este brillo, y es súper sólido, tal vez ya sea un producto que me va a prestar interés como un souvenir, o como un elemento que quiera yo tenerlo como con llevarlo. Entonces, ¿qué pasa? Este carbón puede ser único en su especie respecto a que tal vez no pille otro elemento como este en Chile. En lota, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué caracteriza y hace único a Trehuaco? Es una de las preguntas que me interesa saber, o cómo ustedes, como participantes de allá, me podrían defender o contarnos del contexto de Trehuaco a través de un nuevo producto.
podría ser un producto, un servicio, tal vez, o el producto del futuro de Trehuaco, lo que vayan a desarrollar. Entonces, como los casos de lo que se desarrolló anteriormente, allá en la jornada... Una consulta, ¿puedo hacer una consulta? Sí, dime. Si yo tengo una idea de hacer algo, ¿puede ser mezclado, distintas texturas, o solamente tiene que ser enfocado al plástico? ¿O se puede ser plástico mezclado con algo? Mira, acá, lo que tengo entendido, lo que yo recomiendo es que los materiales sean usados coherentemente respecto a la solución que se haya prestado. Por ejemplo, tal vez, si no sé, quiero hacer una palmeta súper sólida y la palmeta que puedo desarrollar es muy delgadita y se me va a quebrar al primer instante. Entonces, tal vez la palmeta va a tener que ser de otro material, pero algo de ello va a llevar también plástico. Entonces, ahí la coherencia de materiales es lo importante respecto a la solución que yo quiero prestar. Si usted tiene una idea de, por ejemplo, generar un vaso y que ese vaso sea completo de plástico, es válido. Pero tal vez si usted le quiere colocar algún detalle al vaso, y que el vaso, por ejemplo, va a ser un vaso tradicional de vidrio, pero el manguito del vaso va a ser de plástico, también puede ser válido. Entonces, ahí es donde hay que conversar muy bien respecto a la solución o a la idea que usted tiene, y en base a eso, también plantear en qué porcentaje va el material, o cuáles son los materiales que vamos a estar involucrando, porque también va a ser importante también el proceso productivo, respecto a la solución que podamos plantear. No sé, pues si hay que hacer un molde, o va a ser, que ahí ya vamos a pasar a otra materia del diseño, pero que es como cómo vamos a procesar este material, ¿entiendes? Entonces, no sé, pues me lo imagino, por ejemplo, en el ejemplo del posavasos, que este posavasos, por ejemplo, puede ser también desarrollado en base a plástico. Acá es vidrio, pero si pensamos en un producto que es un posavasos en base a plástico, pero ¿cómo ese posavasos, por ejemplo, yo lo hago que sea un posavasos único de Trehuaco? Que si yo lo veo, digo como, esto fue creado en Trehuaco. Tal vez solamente viendo el mapa, podría ser una de las soluciones, diciendo como, ¿sabes qué? Yo tomo cierto aspecto visual de Trehuaco, o no sé, la historia de Trehuaco, y lo cuento a través de un posavasos. Porque, por ejemplo, esto, no sé dónde es, o sea, yo sé de dónde es, pero no me dice nada así como tal vez de identidad de una persona, o si se lo muestro a cualquiera de ustedes, así como decirles como, adivinen de dónde está el producto. Entonces, ¿qué historia es la que puede contar un producto? Que eso es súper importante. Entonces, lo que me gustaría que como tarea tal vez les podría quedar, o como tal vez como objetivo finalmente del producto a hacer, es cómo ese producto que ustedes van a desarrollar va a tener una identidad del contexto donde se está fabricando, ¿ya? ¿Hay que dibujarlo o solamente hay que escribirlo, la idea? Bien, aquí lo que pasa es que el encargo dice así: en base a un concepto, según las tradiciones, contexto tiene que ver como con la ubicación, ¿cierto? Los habitantes, que es súper importante, los habitantes de Trehuaco, la flora, la fauna, territorio, etcétera, dibujar o representar con un producto, servicio, a Trehuaco resolviendo esos cuestionamientos, que son los de abajo. ¿Qué caracteriza? ¿Qué hace único a Trehuaco? Entonces, en base a eso, podría ser un dibujo, podría ser, no sé, una maqueta, tomar palito, o tal vez con lo mismo, no sé, con una botella, hacer la tira, no sé. Lo que ustedes están imaginando, cómo ustedes identifican de que eso va a ser único. Por ejemplo, muchas de las cosas que se presentaron en la clase anterior fueron respecto al vino. ¿Cómo podrían potenciar el desarrollo del vino o hacer el vino de Trehuaco un elemento único? A través del embalaje, a través de la etiqueta, a través del transportar el vino, o creo que hubo un caso en donde de cómo al momento de extraer la uva, cómo la uva, por ejemplo, se almacena. Entonces, ese es un aspecto que podría ser súper interesante de desarrollo del vino en la zona de Trehuaco, o el cómo potenciar ese elemento único que es para ustedes, por ejemplo, el vino de Trehuaco, darle mayor identidad a través del diseño. También me conversaron mucho de la ruta de Lautaro, en donde se está haciendo ese recorrido, y en donde también podría ser súper interesante a través del diseño, por ejemplo, de la señalética de esa ruta, establecer un elemento único, en donde Trehuaco, por ejemplo, podría tener la señalética solamente en base hecho a plástico, de ese sendero.
Entonces, así pueden haber diferentes elementos únicos del contexto en base a generar una idea que fue concebida en Trehuaco y que tiene un alto potencial de identidad. ¿Ya? Entonces, si ustedes, en este caso, tienen ideas que pueden estar muy relacionadas al contexto donde están ubicados, es lo ideal de que podamos irlo conversando respecto a cómo diseñar un producto coherente que ojalá no sea como tan, o no tenga este factor de que fue fabricado, no sé, en cualquier lugar. ¿Entienden? Como que siento de que Trehuaco tiene mucho que contar de identidad, y si están ahora en ese proceso de que se le está dando la opción de fabricar un producto en base a materias recicladas, es la libertad de creatividad y de generar un nuevo producto está ahí muy, muy latente respecto a que además ustedes habitan ahí y las clases van a ser en ese lugar. Entonces como que hay harto interesante de desarrollo de producto respecto a algo que podría ser un elemento único para el contexto, y desde ahí ese producto promocionarlo después para afuera y contar que Trehuaco está haciendo este tipo de productos a nivel nacional. No sé si les queda claro como el desarrollo de la tarea o del objetivo final, que podría ser súper interesante. En la clase se llevaron materiales para dibujar principalmente. Entonces, como que cada persona, creo que Ángela guardó los ejemplos de eso, en donde se hicieron como afiches respecto a los servicios que se podrían ofrecer o los productos que se podrían realizar. Ahí creo que quedaron algunos ejemplos guardados, pero que finalmente también, no sé si hay personas que también participaron anteriormente acá en esta clase, pero que podría ser como un objetivo a realizar en virtud de las clases que vayan a tener en el futuro, como objetivo final del taller. Así que eso. Creo que... Ahí estaríamos, Pablo. Ahí estaríamos, sí. Ahí termina la presentación. ¿Ya? Muchas gracias, Pablo. Yo no sé si alguien quiere hacerle una pregunta antes de finalizar. ¿Tiene alguna duda, algún comentario, alguna observación? No, es que yo tengo una cosita que me gustaría decirle a usted, que Sí. mientras en la clase estaba un poquito distraída porque hice una cosa, ¿cómo se dice? Un títere más que hace con cosas recicladas. ¿Ya? No sé si se lo podré enseñar. Sí, muéstranos tu títere, sí. Ya, espérenme, déjeme ir a buscarlo, que está al final de la cama. Ya, genial. Eso sí, a ver. Uy. Lo hice con un envase de yogur. A ver, muéstranos más, o explícanos el producto, cómo lo hiciste. Bueno, lo empecé con una bolita de esas que se colocan en los árboles de Navidad. Le pegué unos ojitos y una mini capita que le inventé con un envase de chamito Ya, o yogur, no sé. Y la envolví con tela y le puse unos bracitos. Genial. Pablo, tal vez podríamos dejar de presentar para poder ver bien el producto de Yanina. Ya, a ver, presentación. Listo. Y ahí se ve un poquito más grande. Yanina, ¿nos podrías mostrar? Ahí sí. Súper, súper buena idea. Esa creatividad, por lo que hablábamos de los niños. Justamente. Y mira, y generaste un personaje que tal vez es tu personaje, así como que no está basado como en un personaje de película o algo, como que, no sé, lo empezaste a crear en base a productos que también ya tenías. La pelota de Navidad, el envase de chamito, la capa. Entonces tal vez podría ser un personaje único que tú creaste, así como en base a lo que tú tenías, contar una historia de ese personaje a través de un títere. Encuentro notable cómo uniste elementos para generar una persona, un títere, un producto. Súper bien eso. Yo tengo una consulta. O sea, yo también quiero mostrar algo que también
es reciclable. Paola, ¿cierto? Sí, Ya. estas son 2 gallinitas que se hicieron con botellas plásticas, una grande y una pequeña. La cabecita es la parte de arriba de la botella, así como la grande, y hice círculo y solamente este es tejido a crochet. Y en vez de botar la botella, hicieron, es de un trabajo de mi mamá. Y ahí, a ver si lo acerco un poquito más, la botella, ¿es una botella la que tiene o son varias botellas las que Sí, hicieron? no, solamente las botellas grandes de 2 litros, 2 litros y medio, y la más grande es la de 3 litros. Ya, ok. Y las cabecitas le hicieron solamente, le tejieron para rellenarlo. Y la parte de abajo de la botella la usamos para jardín, para la semilla. Las ponemos en el suelo con unos hoyitos abajo, las dejamos afuera y dejamos las semillas. Cuando ya crecen, se las sacamos y volvemos a ponerlo así es como lo hace mi mamá. Entiendo. Es súper atractivo el producto. Sería interesante también verlo, lo que me comenta la semilla. Sí, Sí, en la parte de abajo, la cosita abajo, le hacen los hoyitos abajo y 2 a los lados para sujetarlo, como haciendo un macetero pero colgado. Ya. Sí. Bueno, está reutilizando. Ahí Sí. uno de los conceptos que veíamos de las 7R, que si hacemos como, volvemos a la presentación, era una de las cosas reutilizar. Y ahí en este caso usted, la botella tradicional, la modificó, como cortó la botella, ¿cierto? Sí. No sé, la lavó, etcétera, cosa de que esa misma botella cumpla otras funciones. Y en ese caso está reutilizando. Sí. Y en este caso, por ejemplo, de la gallinita, está rediseñando, porque ahí es donde ya la botella está un poco más intervenida y además le puso crochet por alrededor. Entonces está como camuflando la botella, pero en sí también está el producto. Sí. Entonces, ahí es donde están estos conceptos de la economía circular, porque no llegue ese producto a la basura, sino de que va a prestar una función estética, ornamental o funcional como el de la semilla. Sí. Genial. Ahí es donde ya está generando ideas y se están concretando. Sí, y eso. Gracias. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a las dos, a Yanina y a Paola. Tenemos ahí creatividad, así que yo las felicito porque ya antes de que Pablo diera su clase, ya teníamos personas creativas, niñas y mujeres creativas en la comuna de Trehuaco, así que por eso las quiero felicitar y en especial a Yanina, que es una niña que está participando, porque la mayoría son mujeres, así que yo te felicito, Yanina, por esa idea que tú tienes, por esa creatividad, por esas ganas de participar. Así que seguro eso también nos motiva a todas las mujeres que estamos acá, ¿cierto? Para seguir con esta idea de la economía circular, ¿ya? Así que eso yo le quiero dar las gracias a Pablo, ¿ya? Pablo tiene harta experiencia en estos temas, ya ha trabajado en la Universidad del Biobío y ha trabajado en la Universidad de Concepción, no le dieron la presentación antes, Ángela, pero se ve joven, pero no lo es tanto, así que hay que aprovecharlo, Pablo. Si tienen ideas, nos pueden hacer llegar. Él ya terminó su taller, digamos, ya, pero igual si llegan algunas ideas, nosotros se las podemos hacer llegar y ahí podemos ir conversando. Sí. Ya, les recuerdo para las que llegaron tal vez un poquito más tarde que se viene el próximo taller, el taller de redes sociales, que tiene que ver un poco como lo que decía Pablo, no quedarnos en el prototipo, sino que conversar con otros, preguntarle a otros, validar nuestro producto con otras personas, ¿ya? Y en ese contexto, y si ya lo validamos, podemos empezar a incluirlo en el mercado. Y para poder empezar a incluir en el mercado tenemos que difundir nuestro proyecto y bien sabemos que hoy día la mayoría de las comunicaciones son a través de las redes sociales, ¿cierto?
Internet, que tenemos ahí Facebook, Twitter u otro que ocupan los más jóvenes, ¿cierto? Entonces tenemos que ya empezar a hablar de estos conceptos que se vienen a finales de abril, ¿ya? Y luego vamos a trabajar ya en estos productos que pueden empezar a surgir ideas como la de Yanina o de Paola, ¿ya? Yo siento que tenemos varias artesanas, la señora Janet yo la vi trabajando en lana, entonces ahí hay habilidades que tenemos que empezar a desarrollar. Ya, yo las felicito nuevamente porque yo encuentro fantástico que se puedan contactar y que tengan ya ideas en mente. Así que las dejo libres para que todos podamos ir a hacer el almuerzo, ¿cierto? No tenemos ni una papa pelada. Así que muchas gracias, Ángela. Te dejo si quieres hacer algún comentario final. Sí, aprovechar bueno, de pedirles que lo que Pablo comentaba hoy día es una tareita, ¿ya? La idea es que esta idea de diseño que tenga identidad de Trehuaco sea algo que sigamos nosotros comentando a través de nuestro grupo de WhatsApp, ya que por ahí podamos ir compartiendo ideas también y yo así transmitírselas a Pablo a través de su correo. Pero aprovechemos esa instancia de acompañamiento, ya tanto en grupo como con los monitores que nos han estado acompañando, porque es la forma de después llegar ya con una idea más clara al final del proyecto. Como ya bien decía eh, Paulina, en mayo partimos ya los talleres operativos, entonces hay que estar ya mentalizándose y preparándose para lo que se viene ya para crear el producto. De pronto Eso. podríamos pensar, Ángela, en alguna premiación para las que se las jueguen más. Podría No sé, ser. podríamos Tiene su revisar. buen sentido, ¿sí? Ahí podríamos hacer algo. Le agradezco a cada una por participar y nos vemos pronto. Vamos a estar haciendo el taller de redes sociales vía presencial o virtual, así que les voy a estar llamando para confirmar en qué lista se van a inscribir, ¿ya? Y les voy a enviar también la pauta de evaluación de este taller a través del grupo de WhatsApp para que puedan comentar qué les pareció el taller del día de hoy. Esos serían mis comunicados, las dejo y que tengan un bonito día, buen fin de semana, disfruten. Chao. Muchas Chao, gracias. chao, nos Chao, vemos. Un chao. Les vaya abrazo. muy bien. Gracias, Pablo. Gracias, Ángela, y a todas Chao, las asistentes. chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Está grabando y aquí tengo que dejar de grabar. Ahí tenés grabación. Ahí está.